Saludos cordiales, continuando con el desarrollo de este módulo sobre las helisuperficies. A continuación hablaré sobre los helipuntos o helizonas, como también se le dice en algunas partes. En el video anterior vimos algunas características con respecto a las medidas que deben de tener ciertas áreas en un helipuerto. Y es que estas características y estas medidas son las que se toman en consideración y en referencia por medidas de seguridad cuando hacemos un helipunto, que es, si recordamos el concepto también de helipuntos, es un área preparada para el trabajo provisional, o que se llama parcial o total, de helicópteros en una zona y que se caracteriza, por ejemplo, por no poseer los servicios. ¿Y qué servicios son estos? Bueno, los servicios de contraincendio, los servicios SAR como tal allí, de rescate en caso de que ocurra un accidente en el sitio del aterrizaje, servicios de telecomunicaciones, de control aéreo y un conjunto de cosas que hacen la diferencia con respecto a un helipuerto. Entonces, teniendo este preámbulo con respecto a lo que son los helipuntos y lo que vamos a tomar en consideración de los helipuertos para construir los helipuntos, continuemos entonces desarrollando este tema. Las principales características de un helipunto son que es improvisado, se hace de forma improvisada. Si se puede decir, no se planifica que allá vamos a hacerlo, que vamos a las siguientes medidas, ese conjunto de cosas que se hacen previos a la construcción de un helipuerto, como el análisis, el enfoque que se quiere, el tipo de helicóptero que va a llegar allí en un futuro inmediato, cosas así no se hacen con un helipunto. Y es que se hace de forma improvisada, de acuerdo a la necesidad de que un helicóptero específico necesita ingresar a esa zona porque hay que hacer una evacuación, porque luego más adelante ese helicóptero va a tener que entrar varias veces porque va a dejar insumos y todo aquello. Y se va a hacer un trabajo de cierta manera prolongado en el tiempo, pero que no va a ser siempre allí. Por lo tanto, el helipunto va en el tiempo a no estar disponible. No necesariamente es demarcado, o sea, se hace el área, ¿sí? Podemos tumbar árboles, quitar las ramas, quitar ciertas raíces, todo aquello, y simplemente abrimos el espacio de acuerdo a las medidas que vimos de los helipuertos y tomando en cuenta el helicóptero que vamos a recibir allí. O si son varios helicópteros, se toma en consideración el helicóptero más grande que vamos a recibir en esa zona. Entonces cortamos alrededor, abrimos espacio para que el helicóptero pueda entrar cómodamente. Entonces eso es lo que se hace que no sea necesariamente demarcado. No es que nos vamos a colocar una H y luego un círculo, un cuadrado o todo este conjunto de factores con medidas y todo. No. Se puede hacer, sí, podemos demarcarlo, pero no necesariamente hay que hacer todo esto. Georreferenciado, no necesariamente. Generalmente los helipuntos no se llevan respaldados en una bitácora, en una carta informativa de vuelo. Se puede para el momento del trabajo georreferenciar. Puede el piloto junto con su personal que va a ingresar y dicen aquí es donde yo necesito el helipunto y ingresan los muchachos a hacer el helipunto y yo como piloto lo puedo georreferenciar para no tener que después estar buscándolo cuando vaya a retornar y esté listo el helipunto. Simplemente lo marco en el GPS o en mi carta donde es que está de acuerdo a las coordenadas y puedo hacerlo. Pero después en el tiempo se supone que el helipunto es para un trabajo puntual en específico, un tiempo que puede ser días, puede ser meses y después ya no más. Y simplemente eso allí va a quedar sin mantenimiento, sin ningún tipo de servicio y se va a tapar nuevamente. Ubicados en lugares inaccesibles, una de las características de los helipuntos, en zonas donde no podemos llegar, donde no es que podemos llevar el cemento y las cosas para construir el helipuerto. El helipunto es inaccesible, básicamente exclusivo para los helicópteros.
pueden estar ubicados en montañas, selvas, glaciares, pueblos, aldeas, pantanos, ríos, en un lugar donde se requiera por carácter de emergencia un helicóptero llegue. O también por un carácter, puede ser privado, una persona que tenga una finca, una hacienda en una zona montañosa y tiene su helicóptero y necesita construir un espacio provisional para hacer ciertos trabajos dentro de su finca. Con el helicóptero necesita que el helicóptero entre allí. Y entonces se hacen estos helipuertos provisionales. No existe el control aéreo, simplemente existe una referencia de que vas a esa zona, tú le notificas a la torre en vuelo, esto netamente del piloto, de que voy a tal sitio, en tal coordenada, lo notificas en tu plan de vuelo y cuando vas llegando le notificas ya próximo al helipunto, ya próximo a la zona de trabajo. Y la torre lo que te va a decir, el control de tráfico aéreo, lo que te va a decir, notifique saliendo nuevamente, porque no hay forma de controlar allí, ya después que estés en tierra ya no hay más. Entonces no existe ese control aéreo, aun cuando sí podemos de repente tener una intercomunicación entre el personal de tierra y el helicóptero. Eso sí puede existir, un control de informes de que voy llegando, voy acercándome, hay un conjunto de pasos que se pueden desarrollar desde el punto de vista de las comunicaciones aéreas de punto a punto, de tierra a aire. Es elaborado por bomberos, rescatistas, policías, entre otros. Casi siempre los bomberos, rescatistas, policías, Cruz Roja, todas estas personas que trabajan en la atención de emergencia son los que tienen o deberían elaborar los helipuntos, y en algunos casos, como no es muy frecuente tampoco para estas instituciones estar realizando los helipuntos, entonces en una operación específica muchas personas que hacen algún trabajo de apoyo y sobre todo aldeanos, personas de la zona son los que terminan ayudándonos a confeccionar, a limpiar el área, a tumbar los árboles, a cortar las ramas, a limpiar el área circundante para poder garantizar dentro de lo que cabe seguridad al ingreso y la salida de la aeronave. Sin embargo, es muy conveniente y bueno, y en eso estamos trabajando también en un curso para llevar a los bomberos todos estos tips y estas técnicas para construir helipuntos de forma improvisada y luego cómo mantenerlos como tal, como debería de ser en una situación en el tiempo y que sirvan en el tiempo estos helipuntos. En esta lámina podemos observar, por ejemplo, un área remota, un área donde va a llegar el helicóptero. Se tienen previsiones en un helipunto, igual que en un helipuerto, del viento, la dirección, las medidas, una zona de seguridad o área de seguridad, como vimos en el helipuerto, algunos obstáculos que se puedan franquear y otros que se tengan que eliminar. También aquí en la parte superior derecha hay algunas características mínimas de esos puntos precisos de toque que no son necesariamente un helipunto, pero que el helicóptero va a tocar relativamente, y unas recomendaciones de una distancia mínima con respecto a una pared cercana a ese punto. Luego también unas recomendaciones en grados máximos en los que se deberían tratar de operar con helicóptero, y que en la actualidad, por ejemplo, de acuerdo a las técnicas como han evolucionado y los sistemas, pues básicamente ya se puede trabajar una pared completamente vertical, 90 grados. Pero más o menos esto es una referencia, un esquema de cómo sería un helipunto ideal. Fíjense ustedes que desde la zona del afato que se dice a los árboles, que sería la zona de seguridad, en este caso el área de seguridad, dice que 100 metros. Es un espacio más que suficiente para que casi que cualquier helicóptero pueda operar allí. Lo importante de esta imagen es que la dirección del viento. En un helipunto usted debe considerar la dirección del viento, que esa área que usted como bombero, como rescatista, escoge para crear el helipunto, usted tenga en el momento de hacer las señales al helicóptero, a los pilotos, usted tenga siempre una relación, una referencia con respecto al viento en su espalda. Eso quiere decir que el helicóptero estaría aterrizando con el viento de frente, que es el deber ser. Es una de las razones o es uno de los requisitos de un helicóptero o de cualquier aeronave, que el viento en lo posible siempre esté de frente a la aeronave.
A continuación le presento consideraciones para la elaboración de un helipunto. El número 1 es que en la medida de lo posible, que ya lo vengo diciendo, tome en consideración las diferentes áreas y zonas de un helipuerto. Por ejemplo, entre las importantes áreas es la FATO, la TLOF y el área de seguridad. Usted considere, sobre todo la FATO. Es generalmente en un helipunto, tanto la FATO como la TLOF son las áreas, son una misma área en un helipunto. Es una sola área abierta, es un solo espacio para que el helicóptero aterrice y despegue, y dentro de allí, de esa área, se maneja carga, se manejan todos generalmente, tomando ciertas previsiones. Y hay zonas remotas que básicamente no podemos ni tan siquiera tener una FATO, sino simplemente es una área precisa del punto de toque y despegue o elevación inicial, como es la TLOF. Entonces, pero en la medida de lo posible usted va a tratar de construir este helipunto, este espacio, abrir este espacio, teniendo en cuenta estas áreas que nos especifican el anexo 14 de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre helipuertos. Luego aquí yo les presento, considere las medidas de la aeronave más grande que va a operar. Entonces, ok, usted sabe que necesitamos unas áreas, pero estas áreas, ¿qué tan grande puedo hacerlas? ¿Hasta qué punto debo llegar? Tienes que saber qué tan grande es la longitud, qué dimensiones tiene el helicóptero en cuanto a su longitud, que se refiere a la punta de la pala, midiéndola desde la parte de adelante hasta la parte más atrás del helicóptero, sea el rotor de cola o la punta trasera del botalón de cola. Esa es la longitud máxima del helicóptero. Y tienes que tomar en cuenta el rotor, el diámetro del rotor del helicóptero. Con esas medidas, usted, por ejemplo, aquí yo estoy poniendo un lama, y con esas medidas del lama, que el lama está dentro de más o menos los 13 metros, usted tiene que considerar que la primera área, la principal, donde va a llegar el helicóptero, que es el área de toma de contacto, como ustedes pueden ver en la imagen, tiene que ser del tamaño del rotor, del diámetro del rotor. Luego, la segunda área hacia afuera, que es el área de aproximación final y despegue, debe de tener por lo mínimo 1.5 del diámetro del rotor, medido desde el centro donde va a llegar el helicóptero, por supuesto. En otras nomenclaturas, o por costumbre o por seguridad, siempre hablamos que mínimo doble del diámetro del rotor. Y esas dos áreas específicamente, el área de toma de contacto y área de aproximación final y despegue, en zonas muy confinadas, en zonas como donde hay muchos árboles, en zonas donde hay gran vegetación, generalmente trabajamos con esas dos áreas. Es a veces imposible y difícil extendernos a un área de seguridad como la que ustedes ven alrededor de lo que vendría siendo la FATO o área de aproximación final y despegue, y nos vemos así, confinados. Pero en lo posible vamos a tratar de tener una área de seguridad y, como recomendación, unos obstáculos que no superen por lo menos es un metro de alto, que esté despejado a 1 metro de alto, no más a eso, si se puede, pero en un helipunto generalmente es bien difícil, pero usted va a tener en consideración esas medidas de la aeronave, usted va a tener en consideración esas medidas que nos dicen sobre los helipuertos y las vamos a proyectar en una construcción improvisada llamada helipunto. Aquí tenemos una imagen de ejemplo de un área bastante confinada en la que se hizo un gran trabajo para abrir en lo posible un área bastante amplia y tener una referencia, una parte bien cómoda, un área bien cómoda de trabajo para que un helicóptero pudiese ingresar a esa zona. Entonces, esa área como tal, pudiésemos hablar que de acuerdo al tamaño del helicóptero tenemos un área de seguridad inclusive, tanto la FATO como la TLOF. Pero si es un helicóptero más grande, entonces el área de seguridad se vería reducida. Entonces así vamos a ir jugando con este tema de las medidas y recomendaciones. Pero en definitiva usted tiene que tomar en cuenta el tamaño en cuanto a la longitud y diámetro del rotor del helicóptero más grande que usted desee ingresar para luego tomar las acciones en la construcción, en abrir el espacio para la construcción del helipunto, para la entrada de este helicóptero. Dice: existen casos excepcionales que no permitirán la correcta elaboración del helipunto, limitándonos solo la construcción del área de toma de contacto o incluso solo el punto de toque y despegue,
como por ejemplo, uno de estos ejemplos que son casos excepcionales, es cuando hay obstáculos imposibles de remover y que es el único punto de acceso para la extracción o inserción, pendientes muy grandes y limitación de herramientas. Entonces, estos son uno de los factores que juegan un papel importante en que podamos tener un helipunto con todas las condiciones de seguridad posible o limitarnos exclusivamente al punto de toque y despegue o en su expresión un poco más segura, el área de toma de contacto. Entonces, y que va a estar influenciado por eso, porque tal vez no se puede, es la única, el único punto es ese escogido y que da más seguridad y podemos hacer eso, lo mínimo. Y por otro lado, tal vez no tenemos las herramientas suficientes para avanzar a un espacio más grande. Entonces, todas esas cosas van a influenciar y usted necesita considerarlas para la elaboración de un helipunto. Aquí tenemos un helipunto hecho improvisadamente en una operación de rescate en Venezuela, en un parque nacional en Venezuela, y se trabajó un conjunto de personas realizando esas operaciones de búsqueda y salvamento y hubo la necesidad de crear ese helipunto, que fue un trabajo en conjunto de los vaqueanos de la zona con el personal de rescate asignado a esa misión. Entonces, fíjense ustedes, se ve limitado básicamente en la construcción de esa zona específica nada más donde el helicóptero puede colocar sus esquís. Por otro lado, tenemos aquí también una imagen de un MI-8, de una operación también de salvamento que ocurrió en un parque nacional también en Venezuela, donde este helicóptero solamente contaba con la posibilidad de hacer un toque de su tren de aterrizaje y las personas y los insumos y todas estas cosas que maniobras que se hicieron con este helicóptero solamente podían tocar, ¿no? El helicóptero no podía aterrizar completamente. Entonces hay situaciones excepcionales donde no es que vamos a hacer una plataforma, donde vamos a tomar todas estas medidas y previsiones. Lo que necesitamos es que el área del rotor esté completamente despejada. Este es otro ejemplo, operaciones también de comerciales, si se puede decir, de servicios aéreos en campos, en las zonas de petrolera, de minería, donde se puede observar ese MD500 limitado en un área donde básicamente es una zona de TLOF, no hay una FATO. Entonces va a depender de la situación y las circunstancias que tengamos en el terreno, la eficiencia que podamos tener en el helipunto que construyamos. Número 4. El tiempo de la construcción del helipunto estará determinado generalmente por 1. Cantidad de hombres en la zona, cantidad de tipos de herramientas, calidad y tipos de herramientas, también la cantidad de herramientas, el tipo de vegetación, la inclinación del terreno y condiciones meteorológicas. Todos estos son factores que van a influenciar en que podamos tener un correcto helipunto y en un tiempo determinado adecuado. Entonces, de este modo, vamos a influenciar en hacerlo en ese periodo de tiempo que deseamos o no. Las condiciones meteorológicas juegan un papel muy importantísimo, porque generalmente en una operación de búsqueda y salvamento, uno de los factores que están más presentes son factores adversos meteorológicos. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración para el momento de usted decir vamos a hacer un helipunto aquí y en tanto tiempo. Número 5. El área de toma de contacto y el punto de toque y despegue deberán cumplir con las siguientes características. En cuanto a la superficie, tratemos de hacerla convencionalmente plana y libre de agujeros y montículos. Eso es esencial para los helicópteros. Incluso las ramas, estas raíces, que están en el piso de algún árbol, alguna cosa, algo donde el helicóptero, donde el tren de aterrizaje se pueda quedar enganchado, es mortal porque el piloto puede tratar de despegar y está enganchado y funciona como un tipo amarre y puede hacer volcar el helicóptero. Entonces, muy pendiente, lo más plano posible y libre de agujeros y montículos. Libre de material que pueda salir eyectado durante la operación en caliente. Hacer un helipunto es limpiarlo también, limpiar el área, quitar todo lo que pueda salir eyectado que nos pueda causar daño a nosotros, que pueda causar daño a la turbina, por ejemplo, la entrada del motor del helicóptero es una de las cosas que sufre mucho por objetos que se levantan y partículas e ingresan y dañan los álabes del compresor, la primera etapa de un motor a turbina. Entonces esto
hay que tenerlo muy en cuenta. Material por allí que pueda desprenderse, hay que quitarlo. Hay que limpiarlo completamente. Se debe evitar en lo posible tierra suelta y polvorienta. Si usted va a hacer un helipunto o va a marcar una zona para que un helicóptero, por ejemplo, en un estadio aterrice, que es muy común ver eso, trate en lo posible de que solicite el apoyo a los bomberos. Mira, va a venir un helicóptero para acá y necesitamos por favor humedecer un poco la superficie, de modo que cuando el helicóptero llegue, es mejor que las personas que vienen se ensucien los pies con barro y se ensucie el helicóptero con barro, a que el helicóptero sufra un accidente debido a que este colchón de aire levantó gran cantidad de partículas y el piloto se ve inmiscuido en una situación de un vuelo con limitaciones visuales, ¿sí? Entonces, con degradación visual, como se conoce técnicamente. Entonces, eso es peor. Entonces, usted tome esa previsión de mojar de repente el terreno para que no hayan tierra suelta y polvorienta volando por todas partes. El área de toma de contacto en lo posible permitirá el giro de 360 del helicóptero sobre su eje vertical. Esto sería ideal. El helicóptero entró a esa zona de toma de contacto y aterrizó y luego va a despegar, que pueda girar alrededor de su eje vertical. Eso sería muy bueno. A veces hay helipuntos en los que corresponde solamente llegar en esa posición, aterrizar, hacer lo que se va a hacer y luego hacer un despegue hacia atrás, en la misma dirección, pero en el mismo sitio, pero en sentido contrario al sitio por donde ingresamos inicialmente. Pero en lo posible vamos a tratar de que este helicóptero sea capaz de girar en los 360. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, de acuerdo a las medidas. Viene un Lama, viene un 109 para acá, un AgustaWestland 109. Bueno, vamos a cortar toda el área y tenemos las dimensiones, 14 metros, 15 metros es la longitud máxima. Bueno, vamos a hacerlo por lo menos de 17, de 20 metros, para que el helicóptero, el piloto pueda cómodamente girar con seguridad dentro del área de toma de contacto. Dentro de esta área, todas las personas deberán trabajar con su equipo de protección personal y ajustarse a todas las normas de seguridad para acercarse o alejarse del helicóptero. Dentro de un helipunto y de sus áreas que podamos definir, tenemos que portar obligatoriamente los equipos de protección personal. Es indispensable, es necesario, es obligatorio hacerlo. Esto puede ocurrir en un helipunto mal preparado, en la que el helicóptero puede engancharse en el esquí con alguna rama, con raíces, y puede volcarse el helicóptero. Esto es con respecto a estos helipuntos donde el helicóptero generalmente entra en un sentido determinado y va a tratar de salir de la misma forma, pero al contrario, o sea, en retroceso, si se puede decir, aplicándolo al helicóptero como se dice en los carros. Entonces, esto es un accidente ya también en Venezuela. No necesariamente tuvo que ver con el tema de la forma del helipuerto, pero para que ustedes vean aquí donde ven este helicóptero en la imagen de la izquierda de color verde, es un área solamente de toque y despegue. O sea, el piloto puede aterrizar allí, nada más caben los esquís prácticamente. Puede girar sobre su eje vertical de acuerdo a que si se le ha dado o no mantenimiento a esa zona. Entonces, en ese sitio ocurrió este accidente que ustedes ven a la derecha. El helicóptero cayó desde allá arriba unos 15 metros al siguiente punto donde esa cascada cae más abajo. Número 6. Recuerde que los pilotos estarán dispuestos a ingresar o no al área de trabajo de acuerdo a la confección del helipunto y a las ayudas adicionales que usted pueda aportar. Por ejemplo, referencia del viento no mayor a 15 metros sobre la superficie. Nosotros como piloto, el viento mejor, el más referenciado es el que está por debajo de esos 15 metros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa referencia a nivel del suelo, a nivel de la superficie lo más posible para saber con exactitud la dirección exacta y ver cómo es que nosotros vamos a ingresar de la mejor manera posible al área, tomando en cuenta esa dirección del viento o la intensidad. En lo posible determine altitud geográficamente, georreferencia y marque sobre la superficie el norte magnético con una flecha o con la letra N. Eso es una ayuda adicional, puedes hacerlo. Usted puede decir, tiene una brújula y marca la N para nosotros en vuelo como un asunto de referencia, saber siempre hacia qué lado en un asunto de vuelo a nivel espacial, de una
de una georreferencia, nosotros tener que está la N y hacia dónde está el norte exactamente con respecto al helipunto. Eso es muy bueno que se pudiese hacer. Si no se puede hacer, pues simplemente se obvia y se avanza pues, con la construcción del helipunto, con las medidas y todo aquello que ya hablé. Es muy importante determinar la altitud. Si ustedes lo ingresan en una zona y ustedes hacen ese trabajo de elaboración del helipunto y ustedes tienen cómo medir la altitud, es súper importante. Porque con la altitud nosotros podemos determinar y con otros datos como pilotos podemos determinar qué carga podemos llevar, qué no podemos llevar. Y si ustedes nos dan datos de que es amplio o no y todas estas características, nosotros vamos a poder ir ya predispuestos a lo que pudiésemos hacer o no en el área de trabajo. Utilice bombas de humo para la fácil ubicación desde el aire. Si usted hace el helipunto, no está georreferenciado, no hay cómo ubicarlo porque usted lo hizo, usted fue el que decidió, no fue el piloto que vio y dijo aquí, sino que usted dijo yo voy a hacer el helipunto para que llegue el apoyo aéreo. Entonces, ¿cómo yo notifico si no lo tengo posicionado, georreferenciado? En el momento de que el helicóptero se aproxime a la zona de trabajo y usted lo escuche, usted puede colocar bombas de humo para indicar de que ahí está el helipunto. Eso es una forma. Puede utilizar espejos desde tierra para reflejar la luz hacia la aeronave. Usted puede utilizar con un espejo especial que se tiene para reflejar la luz del sol hacia el helicóptero y de esa manera nosotros poder percibir ese destello y sabemos de que ahí puede estar. En situaciones nocturnas a través del cruce de dos haz de luz y en el mismo sentido del aterrizaje puede demarcar el helipunto. Eso es una forma que ya lo vamos a ver en una imagen, cómo ustedes pueden demarcar un helipunto para que el piloto en la noche tenga como referencia que ahí puede aterrizar. Esto es lo que me refiero con tener algún tipo de referencia. Fíjense, es algo tan sencillo. Esto es en un curso que dimos hace algún tiempo en Venezuela y dentro de las prácticas del curso para la construcción de helipuntos, nosotros les pedimos a ellos que tenían que buscar de alguna manera cómo instalar alguna referencia visual con respecto al viento. Y ellos hicieron eso. Yo tomé esa foto, recuerdo, porque me pareció muy interesante. Fíjense que no es necesariamente colocar una manga de viento, es algo que nos puede ayudar a indicar más o menos hacia dónde está el viento. O para que ellos también puedan indicárnoslos a nosotros, si es que no tenemos un anemómetro a la mano, que puede ser otro dispositivo portátil que nos puede indicar con exactitud la dirección e intensidad del viento. Pero esto como una ayuda visual es muy importante. Es una forma improvisada. Yo después quise entender cómo hicieron en ese cactus para montarlo, porque al principio quise saber cómo hicieron para montarse con ese montón de espinas. Simplemente ellos se diseñaron la estrategia para hacerlo. Entonces, esta lámina me dice, mira, no necesariamente es una manga de viento. Usted puede hacerlo inventándose cosas como esta. Usted puede tener mangas de vientos portátiles como la que ustedes ven aquí abajo a la derecha. No necesariamente que cumplan las medidas, las 5 franjas y todo aquello, pero por lo menos que sea una referencia visual de dónde yo tengo el viento. Y de hecho, si esa manga de viento está completamente horizontal, yo ya sé que el viento está por lo menos más de 15 nudos. Entonces, yo puedo tener dentro de mis equipos, en un trabajo con helicóptero, portar siempre una manga portátil de viento y eso no pesa nada y no ocupa nada de espacio. En el mejor de los casos, las instituciones pueden hacer lo posible para que sus equipos de operaciones helitransportadas tengan un anemómetro, un equipo portátil digital que podemos utilizar para medir con exactitud la dirección e intensidad del viento. Incluso hay algunos que son termómetros y son variómetros que nos da altitud y nos da la temperatura del aire ambiente. Entonces, podemos tener algún tipo de dispositivo de este modelo, de este modo, un anemómetro en específico, para darnos mayor exactitud. Usted en el helipunto toma el viento, la dirección, estas cifras y estas unidades y nos las va a comunicar y nosotros vamos con la previsión porque ustedes serían como una torre de control ahí en tierra que nos está diciendo intensidad y dirección de viento. A esto me refiero con marcar el punto de aterrizaje y despegue o la zona de trabajo. Usted puede lanzar bombas de humo indicando que aquí estamos, aquí es donde necesitamos que ustedes lleguen, ¿sí? Entonces nosotros podemos ubicarlos desde el aire de mejor forma. Y por último, con esta presentación y con la que vamos a terminar este módulo sobre heli superficie,
cómo podemos nosotros improvisadamente en una situación de vuelo nocturno en el que el helicóptero necesitamos hacerlo llegar a un estadio, por ejemplo, o a una zona determinada, que evaluamos como rescatistas, como policías, como paramédicos, que el helicóptero puede aterrizar ahí y el helicóptero necesariamente lo tiene que hacer. Entonces usted puede demarcar la zona con 2 vehículos, uno a cada lado, y esos vehículos van a estar apuntando sus luces en la misma dirección en la que usted prevé que el helicóptero va a aterrizar. Así como ustedes pueden ver en las imágenes, esta es la dirección, lo que marca en rojo es la dirección del aterrizaje, y donde se cruzan los haces de luz de los focos de los vehículos es donde se va a realizar el aterrizaje. Entonces, esto es una forma muy conveniente, la forma de usted saber dónde tiene que poner los vehículos es teniendo en cuenta la dirección del viento. Los vehículos tienen que tener el viento de frente, impactándoles. Y de esa manera también eso quiere decir que el helicóptero, el piloto va a proceder a aterrizar en dirección contraria al viento, que es lo ideal para el trabajo con helicóptero. Amigos, con esto hemos terminado con este módulo. Les cargamos la evaluación, muy sencilla, muy básica. Son las cosas puntuales que usted debe tener en consideración para aumentar la seguridad en la construcción de helipuntos, para aumentar la seguridad en las operaciones helitransportadas. Son estos tips que yo les acabo de dar. Con eso usted puede tener una referencia teórica al respecto. El siguiente paso sería pues realizar el curso de construcción de helipuntos y llevar a la práctica todo este conjunto de cosas para que puedan tener esa experiencia a través de simulaciones y del conjunto de cosas que se desarrollan en un curso presencial como tal. Con esta me despido y nos vemos en la explicación de los siguientes módulos.